En la cena familiar, vi accidentalmente a mi madre y a mi hermana usando mi firma falsa para acceder al fideicomiso. Solo sonreí y escuché, sin que supieran que esas cuentas tenían solo 20 pesos y una alerta roja. Fin del juego. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Elara, tengo 32 años, y nunca pensé que una simple cena familiar en nuestra casa de Guadalajara se sentiría como caminar directamente hacia una emboscada. Como directora de marketing en una empresa tequilera, estoy entrenada para detectar la manipulación en la publicidad, en los clientes, en las negociaciones más hostiles. Pero nada, absolutamente nada, podría haberme preparado para lo que vi un mes después de que mi abuela Alma falleciera, dejándome una herencia lo suficientemente grande como para convertir a mi propia familia en desconocidos de la noche a la mañana. El mensaje de mi padre había sido escueto y extrañamente formal: cena familiar esta noche. Asuntos importantes que discutir. Mi estómago se contrajo al instante. Las cenas en mi familia nunca eran para discutir asuntos importantes, eran para mantener las apariencias, para que mi madre presumiera del último proyecto fallido de mi hermana, o para que mi padre asintiera en silencio, evitando cualquier tipo de confrontación. Mientras conducía por las calles arboladas de Providencia hacia la casa donde crecí, una sensación de inquietud se apoderó de mí. El aire se sentía incorrecto, pesado con secretos. Era como si todos hubieran ensayado un guión y yo fuera la única sin mis líneas. Cuando entré, el aroma del mole poblano de mi madre, Marta, inundaba la casa. Era su arma secreta, un plato complejo y delicioso que solo preparaba en 2 ocasiones, para celebraciones genuinas o para suavizar un golpe inminente. Esta noche, no se sentía como una celebración. «Hija, qué bueno que llegaste», exclamó con una sonrisa demasiado brillante, un abrazo que duró un segundo de más. Mi padre, Héctor, solo asintió, su mirada clavada en el partido de fútbol de la televisión, aunque era evidente que no le prestaba atención. Mi hermana, Brisa, 3 años mayor que yo, estaba recostada en el sofá, navegando en su celular con una displicencia estudiada. «Hola», murmuró sin levantar la vista. La conversación durante los aperitivos fue forzada, un torpe baile de trivialidades sobre el clima, el tráfico, la salud de tíos lejanos. Sentía sus miradas sobre mí cuando pensaban que no me daba cuenta, intercambiando silencios cargados de significado. La tensión era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. «Voy por un vaso de agua», anuncié, necesitando un respiro de esa atmósfera sofocante. Al pasar por el pasillo hacia la cocina, escuché susurros provenientes del despacho de mi padre. La puerta estaba entreabierta. La curiosidad, o quizás un instinto de supervivencia, me hizo detenerme. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. «Tiene que parecerse a la de verdad», decía mi madre en un siseo urgente. «El del banco ni se fijará, te lo aseguro». ¿Y si se da cuenta? ¿Y si Elara sospecha algo? La voz de mi padre sonaba temblorosa, cargada de una ansiedad que rara vez mostraba. «Ay, Héctor, por favor». «Elara nunca se enterará», replicó Brisa con su tono arrogante habitual. «Además, es lo justo. Yo lo necesito más que ella». Mi corazón se detuvo. Luego, comenzó a latir con una fuerza violenta, un tambor sordo en mis oídos. Eché un vistazo por la rendija de la puerta. La escena me heló la sangre. Mi madre y mi hermana, inclinadas sobre el escritorio de mi padre. Entre ellas, una pila de documentos legales. En el papel superior, pude leer claramente mi nombre completo y, debajo, una torpe imitación de mi firma. Mi padre caminaba de un lado a otro detrás de ellas, pasándose las manos por el cabello, un cómplice cobarde en su propio crimen. Retrocedí antes de que pudieran verme, un abismo abriéndose en mi pecho. No era solo la traición. Era la fría y calculada premeditación. Era el desprecio absoluto por mí, por mi inteligencia, por mi existencia. Una parte de mí,
una parte pequeña y estúpida que siempre había anhelado su aprobación, acababa de morir. Respiré hondo, compuse mi rostro en una máscara de serenidad y entré a la cocina. Llené mi vaso de agua, mis manos temblando ligeramente. Cuando volví a la sala, les ofrecí la sonrisa más calmada y falsa de mi repertorio. Ya estoy aquí, ese mole huele delicioso, mamá. El juego había comenzado. Y aunque ellos no lo sabían, yo ya conocía todas sus cartas. Sentada a la mesa, observando sus rostros ansiosos mientras servían el mole, mi mente se desconectó del presente. Viajó en el tiempo, abriendo las puertas de lo que yo llamaba mi Museo de las Cicatrices, una colección privada de recuerdos que explicaban perfectamente por qué estábamos sentados aquí esta noche. Cada injusticia, cada pequeña herida, era una pieza de exhibición que me había moldeado, que me había preparado para este momento. La primera sala del museo estaba dedicada a mi fiesta de 15 años. La llamaba la exhibición de los 2 vestidos. Mi fiesta había sido una comida familiar modesta en el jardín trasero. Mi vestido, un sencillo diseño de una tienda departamental, era bonito, pero olvidable. La excusa oficial de mis padres fue que la economía familiar estaba apretada. Lo acepté sin quejarme, agradecida por tener algo. Un año después, llegó el turno de Brisa. La economía familiar, de repente, floreció milagrosamente. Su fiesta fue en un salón de eventos de lujo, con una banda en vivo y cientos de invitados. Su vestido, comprado en una boutique exclusiva, era una creación de seda y encaje, digno de una princesa. Recuerdo el nudo en mi garganta cuando escuché a mi madre decirle a una tía, es que Elara es más sencillita, no le gustan estas cosas tan elaboradas. No era cierto. Simplemente nunca me dieron la opción. Aprendí esa noche que en mi familia, la realidad se moldeaba para justificar el favoritismo. Yo era la hija práctica y sin complicaciones, y Brisa era la hija que merecía brillar. Avancé a la siguiente galería, la sinfonía del motor usado y el silencio del cuero nuevo. A los 18, después de trabajar cada fin de semana y vacaciones durante 2 años en un Oxxo, junté suficiente dinero para comprar mi primer auto, un Nissan Suru usado que olía a gasolina y a sueños modestos. Me sentía la mujer más poderosa del mundo en ese coche ruidoso y poco fiable. Unos meses después, mis padres le regalaron a Brisa un auto del año por su cumpleaños. Olía a cuero nuevo y a privilegio. Menos de un año más tarde, Brisa chocó su flamante coche por ir testeando. No fue grave, pero la reparación era costosa. Esa noche, mis padres se sentaron conmigo en la cocina. Hija, empezó mi padre, evitando mi mirada. Vamos a tomar prestado algo de tus ahorros para la universidad. Para arreglar el coche de tu hermana. No fue una pregunta. Mi madre añadió, tú eres tan buena para ahorrar, lo recuperarás en poco tiempo. Tu hermana está destrozada. El dinero nunca regresó. Cuando pregunté por él meses después, mi padre murmuró, ya eres una mujer independiente, Elara. Tu hermana es más frágil, nos necesita. El rugido de mi Suru se sentía como un grito de protesta cada vez que lo encendía. La última y más dolorosa exhibición era la más reciente, la graduación solitaria y las excusas interminables. Pagué mi carrera en una universidad pública con una combinación de becas y trabajos de medio tiempo. Fueron años de desvelos, de comer sopa instantánea para ahorrar, de sacrificar mi vida social. El día de mi graduación, el día que sentí que todo ese esfuerzo había valido la pena, mis padres no estuvieron allí. Me llamaron 1 hora antes de la ceremonia. Hubo un problema, hija. Brisa tuvo una crisis con su último novio y tuvimos que ir a buscarla. Ya sabes cómo se pone. Mi abuela Alma fue la única que estuvo en las gradas, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Mi título, enmarcado con orgullo, fue relegado a un rincón de mi departamento, mientras que las excusas para justificar los fracasos de Brisa siempre ocupaban el centro de cada conversación familiar. Cada proyecto de Brisa que se hundía, cada trabajo que dejaba, era recibido con una ola de simpatía y apoyo financiero. Mis ascensos, mis logros, eran recibidos con un simple, «qué bien, hija»,
antes de que la conversación volviera inevitablemente a la última desgracia de Brisa. «Elara, ¿te pasa algo? No has tocado tu comida». La voz de mi madre me sacó de mi trance. Levanté la vista del plato. Los fantasmas de mi museo personal se arremolinaban a mi alrededor. Vi a la niña del vestido sencillo, a la joven con las manos oliendo a café de Oxxo, a la graduada solitaria. Y las vi a todas ellas fusionarse en la mujer que era hoy, una mujer que había aprendido a no esperar nada, a construir su propio castillo con las piedras que le habían arrojado. Forcé una sonrisa. No, nada, mamá. Solo estaba pensando en todo. El mole está delicioso, de verdad. Mentí. El mole me sabía a cenizas, al sabor amargo de una vida entera de ser la segunda opción. Pero esta noche, esa amargura no me debilitaba. Me daba fuerza. Era el combustible que necesitaba para lo que estaba por venir. El Museo de las Cicatrices no era un lugar de autocompasión. Era mi arsenal. Y yo estaba lista para la guerra. Mientras masticaba lentamente, pretendiendo disfrutar de la cena, la imagen de mi abuela Alma llenó mi mente con una claridad abrumadora. Ella era la antítesis de todo lo que representaba esta mesa. Si mi familia era un mar de arenas movedizas emocionales, mi abuela era la roca sólida a la que siempre pude aferrarme. Abuela Alma no era la típica abuelita que horneaba galletas. Era una fuerza de la naturaleza. Viuda a los 35, con 2 hijas que criar, transformó la pequeña tortillería de su marido en una cadena de negocios exitosos por todo Jalisco. Era una mujer de manos trabajadoras, mirada penetrante y una honestidad que a menudo resultaba brutal para el resto de la familia, pero que para mí era un faro de luz. Ella fue la única que vio más allá de las etiquetas que me habían impuesto. Cuando mi familia me llamaba la sencilla, mi abuela me decía, no eres sencilla, eres elegante. La elegancia es eficiencia y fuerza, no adornos inútiles. Cuando me llamaban la trabajadora, ella corregía, no eres una trabajadora, eres una constructora. Estás construyendo tu propio imperio, ladrillo por ladrillo. Nuestros domingos eran sagrados. Íbamos a su rancho de agave en las afueras de la ciudad. Mientras caminábamos entre las hileras de plantas azules y espinosas, me enseñaba sobre la tierra, sobre la paciencia que requiere una planta para madurar y sobre la gente. Mira, mija, me dijo una vez, deteniéndose para tocar una penca. Hay gente como el agave. Fuerte por fuera, llena de espinas para protegerse, pero si sabes cómo llegar a su corazón, encuentras la dulzura más pura. Y hay otra gente, que es como la mala hierba. Solo está ahí para chupar los nutrientes de los demás y no dar nada a cambio. Tienes que aprender a distinguirlas. Yo sabía exactamente a quién se refería. Cuando le diagnosticaron el cáncer, mi mundo se tambaleó. Solicité una licencia en mi trabajo para cuidarla. Fueron 6 meses agotadores y preciosos. En ese tiempo, Brisa la visitó exactamente 2 veces. La primera vez, llegó con un ramo de flores carísimas y pasó 30 minutos hablando de su increíble nueva idea, una línea de productos de belleza orgánicos. Terminó pidiéndole a mi abuela un pequeño préstamo inicial para arrancar. Mi abuela, con una calma glacial, le dijo, el dinero que no se gana con sudor, se va como el agua entre los dedos. La respuesta es no. Brisa se fue haciendo un puchero. La segunda visita fue similar, esta vez con un plan para una aplicación de citas exclusiva. De nuevo, la misma petición de dinero, la misma negativa. Una tarde, mientras le leía el periódico, mi abuela me tomó la mano. Su piel era delgada como el papel, pero su agarre era firme. Elara, tenemos que hablar. Llama al licenciado Morales. El licenciado Morales era su abogado de toda la vida, un hombre tan recto y formal como sus trajes impecables. Con él al teléfono en altavoz, mi abuela, con una voz clara y decidida a pesar de su debilidad, le dio instrucciones precisas. Durante las siguientes semanas, orquestamos su plan en secreto. Mi tía Carmen, su hermana menor y mi aliada silenciosa en la familia, sirvió como testigo. Juntas, y con la guía del licenciado, mi abuela transfirió cada activo importante, el rancho,
la cadena de tortillerías, sus inversiones, todo, a un fideicomiso irrevocable. Un instrumento legal diseñado para ser una fortaleza inexpugnable. Una noche, mientras la luna iluminaba su habitación, me explicó su razonamiento. Amo a tu madre, Elara. Pero el amor que siente por Brisa la ha cegado. Y tu padre eligió la paz a costa de la justicia. Han creado un monstruo de derecho y pereza. He visto cómo te han tratado toda tu vida. Es mi culpa, también, por no haber intervenido antes, por haber pensado que algún día se darían cuenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Este fideicomiso no es solo para proteger mi legado de su avaricia. Es para protegerte a ti. Es mi forma de pedirte perdón y de darte las armas que necesitas para defenderte. Sus palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de ser vista. De ser elegida. De ser protegida. Era el acto de amor más grande que jamás había recibido. El plan que mi abuela y el licenciado Morales diseñaron no era simplemente defensivo, o era una obra maestra de estrategia legal, una trampa perfecta disfrazada de papeleo aburrido. El licenciado Morales me lo explicó en su oficina, un santuario de libros de derecho y olor a café fuerte, unos días después del funeral. Señorita Elara, dijo, juntando las yemas de sus dedos. Su abuela era una mujer excepcionalmente astuta. Entendía que su familia no se detendría ante nada. Así que no solo movimos sus bienes, tendimos una trampa. El concepto clave era el fideicomiso irrevocable. Me explicó que, a diferencia de un testamento normal que puede ser impugnado y arrastrado por los tribunales durante años, un fideicomiso establecido en vida es prácticamente blindado. Una vez que los activos están dentro, legalmente ya no le pertenecían a mi abuela, sino al fideicomiso mismo, cuya única beneficiaria y controladora, a su muerte, sería yo. La familia no tendría nada que reclamar porque, técnicamente, no había nada que heredar a través del testamento tradicional. Pero la genialidad estaba en el cebo. Dejamos las cuentas bancarias personales de su abuela casi intactas, continuó el licenciado. Las que su familia conocía. Las que usaba para sus gastos diarios. Pero esas cuentas están casi vacías, ¿no?, pregunté, recordando los estados de cuenta que habíamos revisado. Exactamente. En cada una de ellas, dejamos un saldo simbólico de 20 pesos, sonrió por primera vez, una sonrisa delgada y satisfecha. Son el queso en la ratonera. Su familia, al investigar, verá que existen y asumirán que el dinero principal está ahí. Intentarán acceder a ellas. Y ahí estaba el mecanismo de la trampa. El licenciado había establecido un protocolo de alta seguridad con el gerente del banco, un viejo amigo de mi abuela. Cualquier intento de acceder o transferir fondos de esas cuentas con documentos que no sean los suyos, activará una alerta roja interna. El protocolo es claro, el personal del banco debe retener a las personas bajo un pretexto cortés, como una verificación de seguridad de rutina, mientras el sistema notifica automáticamente a mi oficina, a su teléfono celular y, lo más importante, al Departamento de Prevención de Fraudes del banco. Me quedé sin palabras. Mi abuela no solo había construido un muro para protegerme, sino que también había cavado un foso y había puesto cocodrilos en él. Había anticipado cada movimiento de mi familia, su arrogancia, su descuido. Sabía que intentarían falsificar mi firma, que actuarían a mis espaldas, y les había preparado el escenario perfecto para que se expusieran a sí mismos. Su abuela no quería simplemente protegerla, señorita Elara, concluyó el licenciado Morales, su voz teñida de admiración. Quería darle la justicia que nunca tuvo. Quería que usted tuviera el poder. Esta fue su última jugada, una jugada de reina. Al salir de su oficina ese día, me sentí imbuida de una fuerza nueva. El dolor por su pérdida seguía ahí, pero ahora estaba mezclado con una profunda gratitud y un sentido de propósito. No estaba sola en esto. El espíritu feroz y brillante de mi abuela estaba conmigo, guiando mi mano. Elara, querida, ¿te sirvo un poco más de mole? La voz melosa de mi madre me devolvió a la mesa del comedor, a la farsa que estábamos representando.
No, gracias, mamá. Estoy satisfecha, respondí, forzando otra sonrisa. De hecho, creo que la cena me cayó un poco pesada. Me siento un poco mareada, ¿les importa si subo a mi antigua habitación a recostarme un momento? Era la excusa perfecta. Mi madre inmediatamente adoptó un aire de preocupación maternal. Claro que sí, mi vida. Sube, sube. Te llevaré un té de manzanilla en un rato. Gracias, dije, levantándome lentamente. Mi actuación de fragilidad les dio exactamente la confianza que necesitaban. Me vieron como la hija débil y sensible, fácilmente abrumada. No tenían ni idea de la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. Subí las escaleras, pero en lugar de girar hacia mi antigua habitación, me dirigí sigilosamente al despacho de mi padre. El lugar donde los había visto conspirar. La puerta seguía entreabierta. Entré, cerrándola suavemente detrás de mí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y adrenalina. Sabía lo que tenía que encontrar. Necesitaba pruebas concretas. El escritorio de mi padre, normalmente un caos de papeles de trabajo, estaba sospechosamente ordenado, excepto por la pila de documentos legales que habían estado revisando. Los aparté con cuidado. Mi búsqueda tenía un objetivo más profundo. Empecé por los cajones. En el tercero, encontré lo que buscaba. Una carpeta de cartón, con una etiqueta escrita a mano por mi padre que decía, Apoyo Brisa. La abrí, y el aliento se me escapó. No era solo una carpeta, era la crónica de años de irresponsabilidad y encubrimiento. Había copias de estados de cuenta bancarios con transferencias directas a la cuenta de Brisa, sumando, en un cálculo rápido, más de 2 millones de pesos en los últimos 5 años. Préstamos que nunca fueron devueltos, inversiones, en sus negocios fallidos. Pero había más. Encontré impresiones de las redes sociales de Brisa. Fotos de ella en un resort de lujo en Cancún, fechadas en la misma semana que le había dicho a la familia que estaba demasiado quebrada para pagar la renta. Una foto posando junto a un coche deportivo con la leyenda, mi nuevo bebé, justo después de que mis padres le dieran dinero para consolidar sus deudas. La pieza más condenatoria estaba al fondo de la carpeta. Un correo electrónico impreso. El remitente era Darío, el último exnovio serio de Brisa. Estaba fechado hacía 6 meses. El tono del correo era desesperado, casi una súplica. Señor y señora Vázquez, comenzaba. Les escribo con todo el respeto y el dolor de mi corazón. Sé que ya no soy parte de la vida de Brisa, pero siento que es mi deber advertirles. Brisa no está bien. Tiene un problema serio con las compras y está ahogada en deudas de tarjetas de crédito que ustedes no conocen. Me ha mentido repetidamente sobre el dinero. No necesita más apoyo, necesita ayuda profesional. Por favor, hablen con ella, ayúdenla de verdad antes de que sea demasiado tarde. Yo ya no puedo hacerlo. Debajo del correo, había una nota escrita a mano por mi madre. Qué muchacho tan dramático y resentido. Obviamente no la superó. La frialdad de esa nota me golpeó más que cualquier otra cosa. No era ceguera, era una negación deliberada. Eran cómplices activos de su autodestrucción. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Saqué mi teléfono y, con manos temblorosas pero firmes, empecé a fotografiar cada página. Cada transferencia, cada foto, cada palabra del correo de Darío, cada nota despectiva. Creé un arsenal digital de su engaño. Mientras fotografiaba el último documento, mi oído captó un sonido en el pasillo, pasos. Rápidamente, metí todo de nuevo en la carpeta, la coloqué exactamente donde estaba y me dirigí al otro lado del despacho, fingiendo mirar un viejo álbum de fotos en una estantería. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Era mi padre. Elara, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz teñida de nerviosismo. Me giré, sosteniendo el álbum, mi rostro compuesto en una máscara de nostalgia. Hola, papá. Solo, recordaba viejos tiempos. Vi el álbum y quise hojearlo. Su tensión pareció disminuir un poco. Ah, bueno.
Tu madre está preocupada, ¿te sientes mejor? Sí, un poco. Creo que ya puedo bajar, respondí, colocando el álbum de vuelta en su lugar. Mientras salía del despacho, pasando a su lado, me aseguré de que mi teléfono estuviera firmemente guardado en mi bolsillo. Las pruebas estaban a salvo. La segunda fase de la trampa de mi abuela, la que yo tenía que ejecutar, estaba lista para ser activada. De vuelta en la seguridad de mi antigua habitación, con la puerta cerrada, me senté en el borde de la cama y respiré hondo por primera vez desde que había entrado en esa casa. El aire pareció llenar mis pulmones con una calma helada. Tenía las pruebas. Tenía el conocimiento del fideicomiso. Tenía el plan de mi abuela. Pero en ese momento, una ola de soledad me invadió. Estaba a punto de enfrentarme a toda mi familia, de volar por los aires el único pilar, aunque fuera podrido, que había conocido en mi vida. Necesitaba escuchar una voz aliada. Mi teléfono se sentía pesado en mi mano. No llamé a una amiga. Necesitaba a alguien que entendiera el peso de la sangre, la complejidad de los lazos familiares. Solo había una persona. Marqué el número de mi tía Carmen. Ella respondió al segundo tono, su voz siempre enérgica y sin rodeos. ¿Qué pasó, sobrina? Sabía que llamarías. Mi tía Carmen era la hermana menor de mi abuela, y compartía su misma fortaleza y su alergia a las tonterías. Había sido testigo en la firma del fideicomiso y conocía cada detalle del plan. Mi voz salió como un susurro, cargada de la tensión acumulada. Tía. Tenías razón. Abuela tenía razón. Está pasando. Ahora mismo. Están abajo, planeando cómo quitarme todo. Hubo un silencio en la línea, pero no era un silencio vacío. Era un silencio de profunda comprensión. Podía imaginarla al otro lado, asintiendo lentamente, su rostro endureciéndose. Escúchame bien, Elara, dijo finalmente, su voz firme como el acero. Tu abuela no te crió para ser una víctima. Te crió para ser una guerrera. Sabía que este día llegaría. Por eso no te dejó solo dinero. Te dejó un escudo y una espada. Lo que estás sintiendo ahora, esa soledad, es el miedo antes de la batalla. Es normal. Pero no estás sola. Yo estoy contigo. Y el espíritu de esa vieja cabrona y brillante que era tu abuela está contigo. Una risa temblorosa escapó de mis labios. Solo mi tía Carmen podía llamar a su propia hermana una vieja cabrona, con tanto amor y respeto. Encontré pruebas, tía. Pruebas de todo. Deudas, mentiras, transferencias. Guárdalas, me interrumpió. No las uses todavía. Deja que se confíen. Deja que den el primer paso en falso. Tu abuela quería que se condenaran a sí mismos con sus propias acciones. El plan es perfecto. Confía en el plan. Tengo miedo, admití en voz baja. El miedo significa que tienes algo que perder, respondió sabiamente. Pero tienes mucho más que ganar. Tu libertad. Tu paz. Tu futuro. Ahora, respira hondo, lávate la cara, y baja a ese nido de víboras. Y recuerda, la reina nunca se inclina ante los peones. Muéstrales quién manda. Colgué el teléfono. Las palabras de mi tía resonaron en mi interior, disipando las nubes de duda. Ya no me sentía sola. Sentía la fuerza de 2 generaciones de mujeres fuertes corriendo por mis venas. Me levanté, me miré en el espejo. Mis ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación fría y cortante. Fui al baño, me eché agua fría en la cara y bajé las escaleras, lista para escuchar su propuesta. Lista para mi primer movimiento en el tablero. Cuando volví a la sala, la mesa ya había sido despejada de los platos de la cena. Ahora, en el centro, había tazas de café y un aire de falsa solemnidad. Era evidente que el interludio de mi mareo les había dado tiempo para prepararse para el acto principal. Mi padre apagó la televisión, mi madre se retorció las manos en el regazo y brisa, por primera vez en toda la noche,
dejó su teléfono a un lado. El telón estaba a punto de levantarse. Mi padre carraspeó, el sonido oficial de que estaba a punto de decir algo que preferiría no decir. Elara, hija. Como sabes, el fallecimiento de tu abuela ha sido un golpe muy duro para todos. Asentí lentamente, observando sus rostros. Era un comienzo de manual, diseñado para ablandarme con un manto de duelo compartido. Mi madre tomó el relevo, su voz goteando una empatía prefabricada. Y en estos momentos difíciles, es cuando la familia más debe unirse. Apoyarse mutuamente. Exactamente, intervino Brisa, con un tono que pretendía ser maduro pero que solo sonaba ensayado. Por eso queríamos hablar contigo. En privado. Como la familia que somos. Me recargué en mi silla, cruzando las piernas, adoptando una postura de escucha atenta. Por supuesto. Soy toda oídos. Mi padre se inclinó hacia adelante. Bueno, como sabes, tu abuela te tenía un cariño muy especial. Y, bueno, te ha dejado una cantidad de dinero considerable. Una herencia, corregí suavemente. La palabra es herencia, papá. Se removió, incómodo. Sí, eso. La herencia. Y nosotros, tu madre y yo, estamos muy contentos por ti, de verdad. Te lo mereces, has trabajado muy duro. Era la primera vez en años que escuchaba un elogio así de su parte, y sonaba tan hueco como una campana de latón. Marta continuó la ofensiva. Pero precisamente porque tú eres tan estable, tan afortunada en tu carrera, pensamos que entenderías la situación de tu hermana. Todas las miradas se giraron hacia Brisa, quien inmediatamente adoptó una expresión de mártir. Mi último emprendimiento no funcionó como esperaba, dijo, mirando sus uñas perfectamente cuidadas. El mercado es muy competitivo para los espíritus creativos como yo. No es mi culpa, es el sistema. La pobre ha tenido muy mala suerte, añadió mi madre, su voz temblando ligeramente. Y ahora tiene algunas deudas, cosas que la están ahogando, impidiéndole alcanzar su verdadero potencial. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté, mi voz era pura y genuina curiosidad. Quería que lo dijeran ellos. Quería que construyeran su propia pira funeraria con sus propias mentiras. Hubo un intercambio de miradas nerviosas. Bueno, ya sabes, dijo mi padre vagamente. Préstamos para el negocio, tarjetas de crédito, lo normal para un emprendedor. Entiendo, dije, asintiendo. Ser emprendedor es muy arriesgado, ¿y de qué cantidad estamos hablando? Para entender la magnitud del problema. Esta era la pregunta clave. Brisa miró a mi madre. Mi madre miró a mi padre. Finalmente, Héctor, el portavoz designado, habló. Creemos que con unos 5 millones de pesos, podría saldar todo y tener un capital inicial para empezar de nuevo. Correctamente esta vez. La cifra quedó suspendida en el aire, obscena en su audacia. 5 millones. No estaban pidiendo ayuda, estaban exigiendo un rescate. Fingí sopesar la cantidad, frunciendo el ceño como si estuviera haciendo cálculos mentales. Vaya, es una suma importante. Supongo que para una cantidad así, necesitaría ver un plan de negocios detallado, proyecciones financieras, ya sabes, como una inversora. Mi trabajo me ha enseñado a ser cuidadosa con el dinero. La expresión de Brisa se agrió. Un plan de negocios, soy tu hermana, no una extraña pidiendo un préstamo en el banco. Pero es mucho dinero, Brisa, repliqué con calma. Y por lo que he oído, tus últimos proyectos no han tenido mucho éxito. La tienda online, por ejemplo. Escuché que al principio iba muy bien, ¿qué pasó? Toqué el nervio deliberadamente, refiriéndome a la información del correo de Darío. Mi madre saltó a la defensiva. Esos son chismes. Hubo complicaciones. Socios que no cumplieron. ¿Complicaciones como un viaje a Europa?, pregunté, mi voz todavía suave, casi inocente. Recuerdo haber visto unas fotos preciosas en tu Instagram por esas fechas. Debió ser difícil manejar el negocio desde allá.
El rostro de Brisa se puso pálido. Eso no tiene nada que ver, ¿y tú qué sabes? Siempre juzgándome desde tu pedestal, con tu trabajo seguro y tu vida aburrida. No te estoy juzgando, hermana. Solo intento entender, dije, levantando las manos en un gesto de paz. Es una herencia de la abuela. Creo que a ella le gustaría que su dinero se usara de forma inteligente y responsable. Esa fue la gota que derramó el vaso. Responsable, espetó mi madre, su falsa dulzura evaporándose para revelar la amargura que había debajo. Llevas siendo responsable toda tu vida, Elara, y eso te ha hecho fría y egoísta. Tu hermana te necesita, tu familia te necesita, ¿no puedes, por una vez en tu vida, pensar en alguien más que no seas tú? Ahí estaba. El verdadero argumento. La culpa. La manipulación emocional que habían perfeccionado durante 3 décadas. Mi padre, viendo que la situación se salía de control, intentó zanjarla. Ya basta. Elara, esto no es una negociación. Somos tus padres y te estamos diciendo lo que hay que hacer. Es por el bien de la familia. Firmarás los papeles para liberar el dinero para tu hermana. ¿Firmar los papeles?, pregunté, arqueando una ceja. ¿Qué papeles exactamente? Brisa, con una arrogancia renovada, sonrió con suficiencia. Mamá y yo ya preparamos todo con un abogado. Es solo una simple transferencia de derechos. Para que yo pueda administrar esa parte del dinero. Para hacerlo más fácil para ti. La audacia me dejó sin aliento. No solo querían el dinero, ya habían preparado los documentos de la ejecución. Y esperaban que yo, como un cordero, me dirigiera voluntariamente al matadero. Me quedé en silencio por un largo momento, mirándolos a cada uno. Vi a mi padre, un hombre débil que había cambiado su integridad por una vida sin conflictos. Vi a mi hermana, un pozo sin fondo de derecho y envidia. Y vi a mi madre, la arquitecta de todo, cuya obsesión por su hija predilecta había envenenado a toda la familia. Y en ese silencio, tomé mi decisión final. De acuerdo, dije finalmente, mi voz sonando extrañamente tranquila en la habitación cargada. Es mucho en lo que pensar. Déjenme dormir con la idea. Mañana por la mañana les daré una respuesta. Una ola de alivio visible recorrió sus rostros. Habían ganado. O eso creían ellos. Sabía que entenderías, mi vida, dijo mi madre, su sonrisa dulce regresando. Sí, hermanita. Sabía que harías lo correcto, añadió Brisa. Asentí, me levanté de la mesa y me despedí. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí sus miradas triunfantes en mi espalda. Dejé que disfrutaran su pequeña victoria. No sabían que acababan de entregarme el martillo con el que, a la mañana siguiente, haría añicos su mundo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No había dormido mucho, pero no me sentía cansada. Me sentía electrizada. Una calma fría y un propósito claro recorrían mis venas. Me preparé para ir a mi oficina como cualquier otro día, eligiendo mi atuendo con un cuidado especial, un traje sastre de líneas limpias, profesional, impecable. Era mi armadura. Justo cuando estaba saliendo de mi departamento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Brisa. Incluía una selfie de ella y mi madre en el coche, ambas sonriendo de oreja a oreja. Mi madre sostenía una carpeta de documentos. El texto debajo de la foto decía: rumbo al banco a solucionar mis problemas. Gracias por hacer lo correcto, hermanita, te aviso cuando todo esté listo. La arrogancia, la absoluta certeza de su victoria, era palpable. Miré la foto por un momento. Guardé la imagen. Sería una excelente adición a mi colección de pruebas. No respondí. El silencio era mi mejor arma en ese momento. Llegué a mi oficina e intenté concentrarme en el trabajo.
Revisé correos, preparé una presentación. Pero mi atención estaba dividida. Una parte de mi cerebro estaba en piloto automático, manejando las tareas del día, mientras que la otra estaba en una cuenta regresiva silenciosa, esperando. A las 10:32 de la mañana, sucedió. Estaba en medio de una reunión de equipo, discutiendo las proyecciones de ventas para el próximo trimestre, cuando mi teléfono, que estaba boca abajo sobre la mesa, vibró con una notificación insistente. Me disculpé con mis colegas. Lo siento, es una llamada importante de mi abogado. Permítanme un segundo. Salí de la sala de juntas y miré la pantalla. No era una llamada. Era una alerta de mi aplicación bancaria, la que el licenciado Morales me había ayudado a configurar. El mensaje era grande, en letras rojas y urgentes, diseñado para no pasar desapercibido. Alerta roja, se ha detectado un intento de acceso no autorizado a las cuentas finales de Alma Vázquez. Protocolo de fraude activado. Las cuentas han sido bloqueadas permanentemente. Por favor, póngase en contacto con su ejecutivo de seguridad. La leí 2 veces. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en mi rostro. La trampa se había cerrado. Habían mordido el anzuelo con todo y sedal. Un segundo después, mi teléfono empezó a sonar. Era el licenciado Morales. Buenos días, señorita Elara, dijo, su voz era la encarnación de la calma profesional. Le informo que el protocolo ha sido activado. Su madre y su hermana se encuentran actualmente en el banco. El gerente, siguiendo nuestras instrucciones, las ha invitado cortésmente a su oficina para una verificación de seguridad adicional, mientras el departamento de fraudes es notificado. Están contenidas. Espero sus instrucciones. Contenidas. La palabra era perfecta. Como 2 especímenes en un laboratorio, esperando el veredicto del científico. Gracias, licenciado, respondí, mi voz firme. Deme una hora. Hay algo que debo hacer primero. Colgué el teléfono. La reunión de marketing podía esperar. Era hora de hacer la llamada que cambiaría todo. No llamé de inmediato. El poder, como me había enseñado mi abuela, se disfruta mejor con paciencia. Salí de mi oficina, le dije a mi asistente que cancelara el resto de mis reuniones del día por una emergencia familiar, y me subí a mi coche. Pero no conduje sin rumbo. Tenía un destino muy específico en mente. 1 hora más tarde, estaba de pie en medio del rancho de mi abuela. El sol de Jalisco calentaba mi rostro, y el olor a tierra húmeda y agave llenaba el aire. Caminé entre las hileras de plantas de un azul verdoso, sus pencas puntiagudas extendiéndose hacia el cielo como brazos en oración. Este lugar era el corazón del legado de mi abuela, un testamento de su fuerza y su visión. Aquí, rodeada de su trabajo, me sentí invencible. Saqué mi teléfono. Era el momento. Marqué el número de mi padre. Contestó al primer tono, su voz era un manojo de pánico. Elara, gracias a Dios, ¿qué está pasando? Tu madre me llamó, está atrapada en el banco, no la dejan salir, están hablando de fraude, de la policía, ¿tú hiciste algo? Me apoyé en el tronco de un viejo mezquite, mi voz tranquila y mesurada, un contraste deliberado con su histeria. Hola, papá. Estoy en el rancho de la abuela. El aire está tan limpio aquí. Deberías venir más a menudo. ¿El rancho? ¿De qué estás hablando? Tu madre y tu hermana están en problemas serios. No, papá, corregí suavemente. Ellas son el problema serio. Yo no hice nada. Ellas lo hicieron todo. Ellas fueron al banco. Ellas presentaron documentos legales con mi firma falsificada. Ellas intentaron robar dinero de unas cuentas que no les pertenecen. ¿Crees que el banco no se daría cuenta? Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada. Falsificada. No, no, debe ser un malentendido. No hay ningún malentendido, continué, mi voz volviéndose más dura. ¿Quieres que te envíe las fotos que tomé anoche en tu despacho, las de la carpeta, Apoyo Brisa?
¿O la del correo de Darío advirtiéndote que tu hija es una adicta a las compras con deudas hasta el cuello? ¿O prefieres las fotos de los borradores de mi firma que tiraron en tu papelera? Tengo un archivo bastante completo, papá. El silencio ahora era total, pesado, la admisión de su derrota. El dinero que ustedes buscaban no existe, le expliqué, dejando caer cada palabra como una piedra en un pozo. Esas cuentas solo tenían 20 pesos. Eran un cebo. La verdadera herencia de la abuela, cada centavo, cada planta de agave, cada ladrillo de sus tortillerías, está en un fideicomiso irrevocable a mi nombre. Fue establecido hace más de 6 meses, con la abuela en pleno uso de sus facultades mentales y con testigos intachables. Legalmente, es una fortaleza. Ustedes no tienen derecho a nada. Nunca lo tuvieron. Escuché un sollozo. Elara, por favor, tu madre. ¿Mi madre?, interrumpí, mi voz goteando el hielo que sentía en mi corazón. La mujer que orquestó todo esto, la que me llamó egoísta mientras planeaba robarme a mis espaldas. No me hables de ella. ¿Qué va a pasar ahora?, balbuceó. Ahora mismo, dije, mirando el cielo azul. Tu esposa y tu hija favorita están sentadas en la oficina de un gerente de banco, probablemente sudando frío mientras un especialista en fraudes revisa los documentos que ellas presentaron. Documentos que prueban, sin lugar a dudas, que cometieron un delito grave. Falsificación de documentos, intento de fraude, son cargos que conllevan tiempo en la cárcel, papá. Le dejé procesar eso. Le dejé imaginar a su amada Brisa, a su esposa, tras las rejas. Pero somos familia, susurró, la última y patética defensa del culpable. La familia no intenta encarcelarse mutuamente por dinero, papá, respondí. Ustedes rompieron ese lazo, no yo. En ese momento, añadí al licenciado Morales a la llamada. Licenciado, ¿podría explicarle al señor Vázquez las implicaciones legales de lo que su esposa e hija han hecho esta mañana?, pedí formalmente. Y con una claridad legal y escalofriante, el licenciado Morales procedió a describir, con todo detalle, el abismo legal en el que se encontraban. Escuché a mi padre jadear y gemir mientras el abogado detallaba los artículos del Código Penal que habían violado. La verdad, desnuda y brutal, finalmente había llegado a su puerta. Después de que el licenciado Morales terminó su exposición clínica de los delitos y sus posibles consecuencias, un silencio sepulcral cayó sobre la línea. Solo se oía la respiración entrecortada de mi padre. De repente, la dinámica de la llamada cambió. Escuché un forcejeo y luego la voz estridente de Brisa, llena de furia y pánico. Elara, eres una maldita perra, ¿cómo pudiste hacernos esto? Yo no les hice nada, Brisa. Ustedes se lo hicieron a sí mismas, respondí con una calma que la enfureció aún más. Siempre me has odiado, siempre has estado celosa de mí. No, Brisa. Nunca te he odiado. Pero tampoco te he respetado. Es diferente, dije. Luego, la voz de mi madre, llorosa y suplicante. Hija, por favor, piensa en nosotros, en la familia, esto nos va a destruir, tu hermana no sobreviviría en la cárcel, retira los cargos. Yo no he presentado ningún cargo, mamá. El banco lo hará. Es su protocolo. Ustedes cometieron un delito dentro de sus instalaciones. Yo no controlo eso. Mentí. Por supuesto que podía influir en la decisión del banco, pero ellos no necesitaban saberlo. Puedes detenerlo, sé que puedes, te lo ruego, Elara, haré lo que sea, sollozó. Era la primera vez en mi vida que la oía suplicar. La primera vez que la veía despojada de su armadura de arrogancia y manipulación. Pero no sentí compasión. Sentí un vacío frío. Era demasiado poco, demasiado tarde. Escúchenme bien los tres, dije, mi voz adquiriendo un tono final, el tono de alguien que dicta los términos de una rendición, no de una negociación. Les daré una salida. No por ustedes. Sino porque no quiero que el apellido de mi abuela se vea manchado por un escándalo criminal. Saqué un documento de mi bolso, el que el licenciado Morales había preparado para esta eventualidad.
El licenciado Morales se dirige ahora mismo al banco. Les presentará un acuerdo. Es un documento legal en el que ustedes admiten, por escrito, su intento de fraude y la falsificación de mi firma. En él, renuncian de forma permanente, absoluta e irrevocable a cualquier reclamo presente o futuro sobre cualquier bien, activo o propiedad relacionada conmigo o con el fideicomiso de la abuela Alma. Lo firmarán delante de un notario que el licenciado llevará consigo. ¿Y si lo hacemos?, preguntó mi padre con un hilo de voz. Si lo firman, y solo si lo firman los tres, llamaré al gerente del banco, que es amigo mío, y le diré que ha sido un terrible malentendido familiar, y que no deseo proceder. Probablemente les cancelen sus cuentas y los veten del banco de por vida, pero evitarán la cárcel. Tienen una hora para decidir. Después de eso, el licenciado tiene instrucciones de dejar que el banco siga su curso. La elección es suya. Colgué el teléfono. No esperé respuesta. Me quedé de pie, en el corazón del imperio de mi abuela, y por primera vez en mi vida, sentí el peso y la liberación del poder absoluto. Firmaron. Por supuesto que firmaron. Enfrentados a la perspectiva real de consecuencias legales, su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un instinto de supervivencia animal. El licenciado Morales me llamó una hora después para confirmarlo. Las firmas eran claras, los reconocimientos de culpa explícitos, todo notariado y sellado. El documento, mi póliza de seguro contra futuras manipulaciones, estaba en su poder. Cumplí mi parte del trato. Hice la llamada al gerente del banco, representé el papel de la hija avergonzada por un conflicto familiar bochornoso, y solicité que no se tomaran acciones legales. El asunto se cerró internamente, pero el daño ya estaba hecho. El colapso no fue inmediato, sino una lenta e insidiosa implosión. Sin mi rescate de 5 millones de pesos, el castillo de naipes financiero de Brisa se vino abajo estrepitosamente. Los acreedores, que habían estado esperando pacientemente, se abalanzaron. Las llamadas se volvieron incesantes, las cartas de demanda se acumularon. Para salvar a su hija predilecta del desastre total, mis padres hicieron lo único que les quedaba por hacer. Liquidaron sus propios activos. Vendieron la casa de Providencia, la casa donde crecí, la casa llena de recuerdos agridulces. El dinero de la venta se fue directamente a pagar las deudas de Brisa, el coche de lujo fue devuelto, los saldos de las tarjetas de crédito liquidados. Se mudaron a un pequeño departamento de alquiler en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. El cambio fue un golpe brutal para su orgullo, especialmente para mi madre, cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a su estatus social y a la imagen de una familia perfecta y próspera. El aislamiento social fue quizás la consecuencia más dolorosa para ellos. Mi tía Carmen, fiel a su naturaleza directa, no guardó el secreto. En la siguiente reunión familiar, a la que yo no asistí, contó la historia completa. La reacción del resto de la familia fue una mezcla de conmoción y una especie de sombría validación. Muchos de ellos habían sido testigos silenciosos del favoritismo durante años, algunos incluso habían sido víctimas menores de los préstamos de Brisa. Las invitaciones a comidas y eventos para mis padres y mi hermana empezaron a escasear. Los amigos de toda la vida se volvieron distantes. El círculo social que mi madre había cultivado con tanto esmero se desintegró. Se convirtieron en el tema de susurros, una anécdota de advertencia sobre la avaricia y la mala crianza. Brisa, sin el colchón financiero de sus padres y con una reputación empañada, tuvo que hacer algo que no había hecho en años, conseguir un trabajo de verdad. Terminó como vendedora en una tienda de ropa en un centro comercial, una humillación diaria para alguien que se consideraba una visionaria creativa. Corté todo contacto. Bloqueé sus números. Ignoré los correos electrónicos llenos de culpa y recriminación que llegaron al principio. No sentí alegría por su caída. Pero tampoco sentí tristeza. Sentí nada. Eran las consecuencias naturales de sus propias decisiones, la cosecha amarga de las semillas que ellos mismos habían sembrado durante 30 años. El fuego de su avaricia se había extinguido, y todo lo que quedaba eran las cenizas de la vida que una vez tuvieron. Mientras el mundo de mi antigua familia se encogía, el mío se expandía. Libre del peso de su toxicidad,
sentí una claridad y una energía que no había experimentado antes. Decidí que la mejor manera de honrar a mi abuela no era simplemente administrar su fortuna, sino hacerla crecer y compartir su espíritu. Tomé el control total del negocio. Con mi experiencia en marketing y el profundo conocimiento del producto que mi abuela me había inculcado, empecé a modernizar la marca. Creé una nueva línea de tequila premium, un tequila artesanal de la más alta calidad, envejecido en barricas especiales. Lo llamé Alma Fuerte. En la etiqueta, diseñé un logotipo sutil que entrelazaba las iniciales A y E, Alma y el Ara. Pero el verdadero legado no estaba en una botella. Usando una parte significativa de los fondos del fideicomiso, establecí la Fundación Alma Fuerte, una organización sin fines de lucro dedicada a otorgar microcréditos y mentoría a mujeres emprendedoras en Jalisco. Quería darles a otras mujeres la oportunidad que mi hermana había desperdiciado, un verdadero apoyo basado en el mérito y el trabajo duro, no en el favoritismo. Hoy, mi vida es plena. He encontrado una nueva familia en las mujeres a las que ayudo, en mi tía Carmen, en los amigos leales que estuvieron a mi lado. El dolor por la familia que perdí, o que quizás nunca tuve realmente, se ha desvanecido, reemplazado por la satisfacción de construir algo significativo. A veces, desde el porche del rancho, sosteniendo una copa de Alma Fuerte, miro los campos de agave que se extienden hasta el horizonte. Pienso en la noche de la cena, en las caras de mi familia, en la decisión que tomé. Ellos dicen que destruí a la familia. Yo creo que simplemente encendí una luz en una habitación oscura y revelé la podredumbre que ya estaba allí. A veces, para construir un futuro sólido, tienes que aceptar quemar tu pasado hasta los cimientos. Ellos dicen que fui cruel. Yo pienso que fue un renacimiento. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿fui yo la mala?